nos acompaña el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Julio Santander, a quien agradecemos, por supuesto, el que acceda a concedernos una entrevista acá en Antofagasta Televisión. Muchísimas gracias, Seremi, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos escuchan. Seremi, estuvo el jefe de la cartera hace algunos días, ¿cierto?, el ministro Monkeberg en Antofagasta, en una agenda que para muchos fue calificada no tan formal, pero que trajo varias noticias también y que lo vamos a tener prontamente. ¿Cuál es el trabajo un poco recientemente que ha estado realizando con el ministro en particular acá en Antofagasta? Lo primero es que hay un muy buen equipo en el Ministerio de Vivienda, tanto desde el ministro, que es una persona sumamente cercana, un subsecretario de un corte muy social, y en general los equipos distribuidos en región. Y desde esa lógica, desde el día 1, la misión ha sido, tenemos un plan de gobierno del presidente Piñera que nos ha dicho vayamos a recuperar mucho barrio, vayamos a hacer ciudad, y desde esa lógica las instrucciones han sido sumamente claras. En el fondo, esto es un ministerio de vivienda y urbanismo. No es tan solo el quedarnos en que nosotros construimos casas y solamente casas, sino que en el fondo también tenemos una responsabilidad tremenda de cómo estamos pensando, planificando todas las acciones que tengan que ver con la inversión en la ciudad. Es que algunos años fue así, para muchos era solo un ministerio de vivienda donde el espacio público perdía sentido, ¿no? Así es. Y en ¿Cómo, el fondo, ¿Cómo se arregla quizás un error hoy día o con qué políticas en concreto de lo que no se pudo haber hecho a lo mejor años atrás? lo que pasa es que siempre ha estado, pero nunca se le ha dado el énfasis respecto al apellido. Incluso muchas veces el presidente también ha tirado en broma diciendo esto es el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, o es en un futuro tal vez no muy lejano el Ministerio de la Ciudad, en base a entender que la lógica de lo que significa vivir en una ciudad, construir un habitar, tiene que ver con la unificación de todos los actores, tanto público, privado, el rol que le compete al ciudadano, y cómo vamos hoy día compatibilizando la vialidad con la vivienda, con el equipamiento, con el acceso a servicios, y eso tiene que ver con muchas veces cuando la gente, hoy día, sobre todo cuando tenemos la mayor calidad de indicadores de calidad de vida urbana, y estos conceptos de urbanismo, de ciudad sustentable, que hasta hace unos años atrás pertenecían al mundo de la academia, hoy día ya se están conversando en el ámbito de la vida cotidiana de las personas, y eso es en muy buena hora, porque permite acceder a una discusión en una plataforma mucho más horizontal, ya no tanto desde el punto de vista más intelectual, sino que mucho más horizontal respecto de las agrupaciones sociales que cada vez están más empoderadas respecto de su opinión, que tiene cada uno en cómo percibe el mundo de la ciudad y uno cómo lo percibe desde el mundo del ciudadano. Muchas veces nosotros decimos que no queremos vivir al lado de un vertedero, que ya nuestros rangos de tolerancia respecto de la calidad del espacio público, de las calles, de las aceras, tiene un margen, tiene un límite, y eso ya tiene que ver con cómo uno comienza a ejecutar las pedidas a la autoridad y cómo ésta también comienza a establecer su vinculación con la sociedad civil. Seremi, ¿cómo entran en estas líneas de trabajo? Usted decía las organizaciones sociales son muy importantes, pero también otras agrupaciones que trabajan desde lo formal, como el CREO Antofagasta, por ejemplo, en el territorio, que buscan intervenir con distintos proyectos. ¿Cómo se hace para conjugar lo que el gobierno pretende también con estas instancias que uno podría considerar privadas, pero que finalmente contribuyen en el mismo camino o en la misma lógica? ¿Cómo se ha ido incorporando este plan de trabajo? En base a lo que vino el ministro hace pocos días, y que tenía que ver con que precisamente una de las barreras que hay que superar y comenzar a ejecutar de muy buena manera, a propósito de hace un par de años, cuando ya ingresamos de lleno en lo que es ponernos a la altura de lo que son las indicaciones de la OCDE respecto de calidad urbana y de desarrollo de las ciudades metropolitanas. Ahí tú comienzas a entender de que la lógica que por mucho tiempo ha existido en los servicios públicos de trabajar como islas respecto de lo que son los sectores ministeriales, la relación con los municipios y el mundo privado, que se enlaza de tanto en tanto para lograr una acción particular y que tiene que ser en el tiempo constituida como una práctica. Por lo tanto, los elementos que unen al mundo público con el mundo privado tienen que ser las organizaciones que estén precisamente observando, como esta especie de observatorios urbanos, que te van dando luces respecto de indicadores de calidad de vida para poder orientar de mejor manera la inversión y también de complementar las inversiones.
Porque a la larga, tú lo que puedes ver, en el caso de Antofagasta, y se había conversado mucho con la gente, creo, que más del 65% de la gente habita sobre la línea del ferrocarril, pero solamente el 10% de la inversión está concentrada en esa zona. Eso a ti te va diciendo de que por mucho tiempo tú has tenido inversión dispersa y no focalizada respecto de poder ir haciendo las intervenciones puntuales que te permita decir, alcancemos las metas de desarrollo en corto plazo porque estamos trabajando de manera coordinada. Y eso tiene que ver con las relaciones estratégicas que uno va estableciendo, tanto desde el mundo del gobierno regional, con las entidades público-privadas, la gran empresa en su responsabilidad social, que va más allá de hacer donaciones, sino que efectivamente tener un compromiso con el territorio en que se habita y que también desde el rol del ministerio va orientada una política que no se va cambiando cada 4 años, sino que es una política pública que se va siguiendo en el tiempo y sostenida en el tiempo. Bajo ese punto de vista, la relación... recursos también, que muchas Sí, veces por hay supuesto. proyectos que son de gran envergadura que es necesario que el gobierno haga alianza. Precisamente porque hoy día la necesidad de inversión genera presupuestos que son altísimos, que para un ministerio no alcanza, pero si tú logras unir fuerzas, ¿ya? Unir a los ministerios, unir a una relación público-privada, las puedes ir haciendo en el corto plazo y eso te permite ya no saltarte los proyectos dividiéndolos en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, en etapa 4 y que después los tienes que ir cortando de su diseño, armando mayores obras, sino que en el fondo te permite ejecutar una planificación que tú en los presupuestos que vas construyendo le va dando a la ciudadanía también la respuesta porque lo va visualizando en el corto plazo y ya no como un tema que se ve a muchos años. Seremi, no puedo dejar de preguntárselo porque justamente menciona el presupuesto. Estos días se ha dado una polémica a propósito de que los Seremis no habrían entregado la información suficiente, ¿cierto?, para la discusión y defensa que se debe hacer en Santiago del presupuesto 2019. Uno podría pensar que aquí claramente puede haber recortes, incluso el gobierno lo ha dicho, porque existe un déficit que el gobierno ha asumido de aquí en adelante. ¿Podría ser una situación también crítica la que uno encontrara con proyectos quizás emblemáticos de aquí en adelante de la cartera? Yo creo que no. Yo creo que se ha hecho, se ha magnificado un tema que no da para tanto, porque en el fondo, cuando uno habla de las discrepancias, son cosas que están paralelas al presupuesto. El presupuesto yo creo que ya no tiene ningún problema en zanjarse. Entonces, hay que tener ojo también en cuando uno ve la oportunidad de transformar una miga de pan en una piedra. Entonces, son cosas menores que evidentemente hay que pulir para que no pasen, pero que en el fondo no tienen impacto alguno en el presupuesto. Una discrepancia tiene que ver precisamente en cuando hay un convenio entre el gobierno regional y el sector en que tú dices yo pongo X y tú pones Y. Por lo tanto, a la hora de ejecutar, ese Y no está completo, eso es una discrepancia, ¿ya? Pero que puede ser salvada absolutamente. O sea, es un tema más bien de corte técnico y no tiene que ver con implicancias ni siquiera de corte político. O sea que yo creo que hay que llamar a la tranquilidad y el presupuesto no va a tener ningún problema. Sí creo que hay que pulir esas cosas para que no vuelvan a pasar. Seremi, ahora, ¿cuáles son los proyectos emblemáticos justamente de la cartera y lo que uno podría ver en 4 años? Cuando uno habla de grandes obras y de envergadura, cuesta a veces pensar en el corto plazo. Hay proyectos que los vamos a ver ejecutados, pero de su cartera, ¿cuáles serían esos proyectos emblemáticos los que se pretende de aquí en el mediano y largo plazo? A ver, nosotros tenemos la visita del ministro este día 16 y 17. El día viernes está planificado todo lo que va a ser los anuncios que va a hacer el ministro respecto al plan Zona Norte y que tienen que ver más bien con un corte de tipo habitacional. Son las grandes propuestas a nivel habitacional para poder reducir en el corto tiempo el déficit. Y en segunda instancia... ¿Sigue siendo el déficit de viviendas 22.000, Seremi, también? Y se lo pregunto, que es uno de los temas relevantes hoy día. Sí, así es. Hay un déficit que en el fondo está claro, hay una cantidad de familias que están identificadas y es precisamente ahí donde vienen los grandes anuncios del ministro que tienen que ver con los compromisos que ha establecido el gobierno del presidente Piñera, que tienen que ver con la clase media, precisamente que es la que tiene la mayor dificultad de acceso al crédito. Por lo tanto, desde ahí vienen la mayor cantidad de donde se potencia la política habitacional y también aumentando sustentiblemente la cantidad de subsidios para el Fondo Solidario. Por lo tanto, eso resorte de lo que va a poder anunciar el ministro. Y en segunda instancia está la cantidad de obras públicas que nosotros estamos ejecutando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas a nivel que tienen que ver sobre todo con potenciar lo que hemos ido conversando y lo que se ha trabajado con Creo Antofagasta, que es todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del espacio público, aumentar la calidad de nuestras arterias, de nuestras calles, de nuestras conexiones.
a nivel de grandes obras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nosotros el otro día estuvimos anunciando ya proyectos que estaban en cartera para el segundo semestre del 2019, las adelantamos hacia el 2018 y que tenía que ver básicamente con la conexión Avenida Argentina, Avenida Angamos, que viene a deshogar un eje vial importante, que puede ser un espacio que se ve súper chico, pero en la práctica la gente que tiene que solamente una arteria de conexión en las mañanas va a tener una vía alternativa para poder descolgarse. Es tremendamente importante poder acelerar todos los procesos para que iniciemos rápidamente. Pedro Aguirre Cerda, etapa 2, una obra también tremendamente esperada. Y a nivel de espacio público también estamos trabajando en todo lo que va a ser la conexión de espacios públicos, un gran parque al costado de René Schneider, el gran proyecto habitacional en René Schneider en Calama, y en Antofagasta también complementarnos con todo lo que se está haciendo en colaboración con el MOP, que es el Parque Metropolitano Borde Costero, y que tiene que ver con cómo el Ministerio asiste en estas calles de acceso, que le hemos llamado los ejes Cerro-Mar. Y al mismo tiempo también el perfeccionamiento de todo lo que es el eje de las ciclovías y mejoramiento en todo lo que es la Avenida Ejército. Y eso vendría a ser toda la ampliación desde el balneario municipal hasta el acceso sur de la salida de Antofagasta. A partir del programa Quiero Mi Barrio también estamos haciendo un montón de intervenciones en Barrio Lautaro, Villa México, San Sebastián, Río Loa en Calama. En Tocopilla también estamos haciendo muchos proyectos en fertilizantes, en Mejillones, en Taltal. Estamos próximamente a inaugurar la Plaza de la Cultura, que se conecta con todo un gran parque de recreación a nivel de borde costero y se enlaza con todas unas obras de conectividad hacia las zonas residenciales. Por lo tanto, estamos conectando los tres ejes, que es espacio público de calidad al espacio a nivel del barrio, a nivel de plaza, ¿ya? Para conectarte después con una conectividad a nivel de esparcimiento urbano de gran escala. En Antofagasta lo hemos dicho, nosotros cuando estuvimos allá en la Chimba, cuando estuvo el subsecretario, nosotros planteábamos, nosotros acá no venimos a inventar el que acá hay un PUH, que es un plan urbano habitacional, donde van a volcarse las viviendas, sino que al contrario, tenemos que iniciar prontamente las relaciones con el municipio para que ese vertedero que próximamente va a cerrar comience a transformarse y a hacer verdad la declaración de que esto tiene que ser un parque urbano, que se conecte con un gran... Sigue siendo esa apuesta y el trabajo y la absolutamente, línea... y es ahí donde vamos a hacer las apuestas, porque en el fondo tú puedes indicar de que vas a llevarte prácticamente 9.500 viviendas a un sector que tiene y que necesita generar condiciones de espacio público. Todos los esfuerzos que están concentrados en la playa La Chimba tienen que verse reflejados también en cómo esta cantidad de gente puede acceder a un espacio de borde costero, no a través de calles en mal estado, sino que a través de un espacio público de calidad y que se vaya conectando a través de parques. Por eso hemos conversado con el municipio que el Parque Perla del Norte pueda proyectarse hasta arriba, hasta el barrio de La Chimba, hacer el trabajo necesario con bienes nacionales para poder hacer las permutas, ordenar este barrio industrial. En realidad van a necesitar de una gran coordinación y trabajo. Exactamente, y es el objetivo por el cual estoy mandatado yo y estoy absolutamente todos los días trabajando en ello, y que tiene que ver con trabajar de manera sistémica y trabajar con sinergia, porque si que seguimos trabajando de manera individual, nos seguimos ahogando en individualismos que no aportan, no llevan y cada uno hace lo suyo sin que, en el sentido de unir fuerzas, finalmente tú puedes lograr grandes éxitos en el corto plazo. Y hay sintonía, dice usted, o sea, del mismo municipio o de la Carta de Bienes Nacionales acá. Hay mucha sintonía en el gabinete, eso es un hecho que para algunos puede significar algo raro, pero hay un gran trabajo en equipo, hay mucha cordialidad, hay mucha empatía y se van haciendo sociedades bastante estratégicas. Estamos trabajando temor por muy los bien terrenos. Hay quienes claro. piensan que podrían levantarse en ese punto grandes edificios de corte privado, que uno podría tener en el sector del vertedero actualmente, ¿cierto? Y lo que quede de ahí, va a haber planes de remediación también, o sea, podría ser un camino... que el vertedero tiene que transformarse en un parque inundable a propósito del lugar donde está, pero también tienen que existir las contenciones de amortiguación hacia los sectores colindantes, que donde van a haber barrios residenciales. Tenemos que hacer las regulaciones de una zona que por muchos años no ha sido urbanizada. Por lo tanto, hoy día, si tú ves dónde están los barrios transitorios, que es un tema que también es parte de una discusión tremenda a nivel de campamentos,
Pues bien, no llega la locomoción colectiva, difícilmente podría llegar una ambulancia, porque no tienen las condiciones de calle. Por lo tanto, cuando hablamos del Ministerio de Vivienda, se hace sumamente patente, es Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque si nosotros no generamos las condiciones de ciudad, de muy mala manera podríamos garantizar que a los hogares que nosotros pretendemos construir ahí van a tener una calidad de vida como corresponde. En otro sentido, la estrategia con bienes nacionales, que es poder lograr terrenos al interior de la ciudad que permitan al industrial decir, ok, yo me retiro de esta zona porque ya la ciudad me rodeó, me voy hacia un barrio industrial consolidado, urbanizado, y recupero un paño de terreno que puede ser tremendamente rentable y sustentable para generar proyectos de integración. Y esto quiere decir que nosotros no vamos a ir a construir viviendas al lado del Jardín del Sur, como lo ha dicho alguna gente, porque es una caricatura. Al contrario, lo que tenemos que hacer es llegar con la ciudad. Y llegar con la ciudad significa que tú tengas acceso a bienes y servicios en los lugares donde tú decidas libremente ir a vivir. ¿Hay posibilidades de la erradicación de algunos de esos campamentos? Y se le iba a preguntar, mencionaba las cercanías de la Chimba. Cuando uno piensa en los Arenales, hoy día ellos están con un proyecto internacional que está buscando levantar datos suficientes para urbanizar quizás un sector que ha sido ocupado, ¿cierto?, de manera ilegal, pero que podría transformarse en un punto donde sí, ellos dicen, tenemos conectividad, accesos y otros. Sí, pero ojo que el lenguaje construye realidades. Yo leí ahí un artículo donde salía que se mencionaba la reunión que había solicitado el intendente, donde estamos mandatados nosotros como Ministerio de Vivienda para hacer la estructura de coordinación. Y precisamente en el tema de campamentos creo que hay que ser tremendamente sensatos. Lo ha dicho el ministro, nosotros no vamos a solucionar este tema en 4 años, porque estamos trabajando en una lógica que tiene que ver con una proyección de un gobierno que está pensado a 8 años, inclusive más. Pero en 8 años, porque en 4 años es muy poco lo que tú puedes hacer. Pero sí sentar las bases definitivas de lo que puede ser un gran proceso de planificación y de que todo lo que se puede hacer vaya en esa línea. Hoy por hoy, y esto tiene que ver con una declaración de absoluta seriedad, la fase 0 a 1 en que está el ministerio tiene que ver con el proceso de actualización del catastro. Nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a levantar un ladrillo, un bloque, mientras no tengamos el proceso de catastro terminado, porque en el fondo es la única manera que nosotros podemos determinar quién es quién y también nos da el perfil del habitante. Muchas veces lo que se ha dicho acá es que se ha segregado, pero no es así. En el fondo, quien está mandatado a través del tema de la política habitacional efectivamente es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero es un tema multicultural, multidimensional, donde asisten varios servicios, pero desde la lógica de la necesidad habitacional somos nosotros. Pues bien, paso 1, el catastro. El catastro, el catastro y el catastro. Y es así como, yo también aprovecho a hacer el llamado porque hemos conversado con muchos dirigentes que nos han dicho de que hay muchas personas que también le han dicho a los extranjeros que no vayan a hacer su proceso de regularización. Y eso es un daño que le hacen, tremendo que le hacen a las personas. Porque el día de mañana, si es que no lo tienen resuelto, es posible que la gente tenga que terminar con una revocación de su permiso y de su visa. Y lo segundo, hay pocos campamentos que tienen la condición de poder establecer una erradicación. Sí, efectivamente, Los Arenales es uno, pero sí, solo sí desde la urbanización. Y eso quiere decir que el Ministerio ha sido enfático. Nosotros vamos a establecer procesos de erradicación donde nosotros podamos establecer bien nacional de uso público. ¿Y eso qué quiere decir? Calle, acera, espacio público, donde pueda pasar un camión de bomberos, un vehículo policial, una ambulancia, un vehículo cualquiera, donde podamos establecer postación, donde podamos establecer calles y no radicar pasajes de baja calidad urbana, porque esa experiencia nosotros ya la vivimos. Mucha gente te dice que autoricemos la autoconstrucción, pero esos son modelos de los años 45, 50, 60 en este país. Hoy día estamos... Porque deja el bien público también de lado. Exactamente, deja el bien público de otro lado y tampoco logras construir lo que el ministerio está buscando, que es hacer barrio y que tú puedas quedar integrado efectivamente a la red de la ciudad. Por lo tanto, en el caso de Los Arenales, que no, bajo ningún punto de vista, en función de su ubicación, no queda bajo ninguna condición de privilegio ni de beneficio respecto del otro. Lo primero es el catastro y están todos en igual manera siendo tratados. Y también sí, radicación, pero desde la urbanización. ¿Más barrios transitorios en el tiempo que necesitan ustedes estar? Creo que sí, porque es la manera en que tú puedes efectivamente hacer la amortiguación y la intervención social respecto del perfil de un habitante
que no necesariamente llega a radicarse en la ciudad. Por eso también lo ha dicho el ministro y el subsecretario, sobre todo el subsecretario, que tiene que ver con que aquí hay que evaluar muy bien la caracterización de la persona, porque hay gente que declara en una pregunta clave, ¿cuánto tiempo cree usted que se proyecta en la ciudad? Y mucha gente no responde por sobre los 10 años. Por lo tanto, efectivamente, cuando tú exploras los números respecto de la explosión de campamentos en los años 2014, 15, 16, pero se produce la baja a partir de 2016, 2017, ese factor aumenta en la cuarta y quinta región. Quiere decir que es una población que se mueve en base a donde están las oportunidades económicas. Por lo tanto, la vivienda como un objetivo final debería estar sí, solo sí, hacia las personas que están buscando definitivamente radicarse y vivir en la ciudad. Y lo mismo lo hemos dicho a los comités con mucha preocupación, comités tremendamente jóvenes, de gente que a los 20, 21 años está inscrito en un comité, cuando en el fondo todos los indicadores te están diciendo que la gente entre 27 y 35 años está prefiriendo el arriendo, porque su percepción de vida, de desarrollo de vida, está en viajar, en conocer el mundo, desarrollarse, moverse en función de su diversidad laboral. Por lo tanto, te casas inmediatamente con la vivienda cuando la movilidad habitacional es lo que deberíamos preocupar. Y es ahí donde está apuntando el Ministerio. Finalmente, nos queda poco tiempo, Seremi. El catastro, ¿desde cuándo debiéramos conocer los resultados en definitiva? Nosotros estamos ya terminamos la fase 0, que es la recopilación de antecedentes puntuales de documentación ya existente. Y esto es interesante porque no es una invitación para nada para que la gente diga, oye, ahora van a pasar a la fase del catastro, así que vengámonos a campamento, porque en el fondo los campamentos ya están absolutamente identificados, delineados, por lo tanto hoy día nosotros pasamos a la caracterización de quién es quién. ¿Ya? Nosotros estamos pasando ahora ya en el segundo semestre, a partir de septiembre en adelante, en lo que va a ser el trabajo en terreno, puerta a puerta, por lo tanto, la gente que no quiera abrir, no quiera integrarse al catastro, lo que único que está haciendo, se está haciendo un perjuicio tremendo a sí mismo, ¿ya? Y los resultados estarían procesados el primer semestre del 2019, donde ya vamos a estar en condiciones de establecer los primeros lineamientos de proyecto. Eso quiere decir, y también se lo hemos dicho a la gente de campamento, que se ha puesto muy nerviosa respecto de, oiga, yo ya organicé mi comité y cuando nos toca, nosotros vamos trabajando en orden de prelación. Por lo tanto, aunque suene muy duro decirlo, y lo hemos dicho, este es un teatro que tiene capacidad para 1000 personas, afuera hay 17.000, bueno, nos pondremos al ticket 17.001, porque en el fondo es la única manera de nosotros generar efectivamente las dosis de justicia y de equidad que tienen que ver con gente que lleva muchos años esperando y que no necesariamente está en campamento. Atendemos sí la necesidad respecto de que hay gente que tiene condiciones de vulnerabilidad muy altas, a las cuales sí, a partir del catastro se va a atender. ¿Ya? Seremi, gracias por habernos acompañado en la a ti. entrevista del día. A ustedes también por seguir diariamente en nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.